¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Esta es una nueva edición de Plenario en una semana toda imbuida por el espíritu papal, por el espíritu de Jorge Bergoglio, quien falleció el pasado lunes y bueno, todo, ya cuando el lunes dimos la noticia, nos abocamos a analizar todo lo que generaba el deceso de Jorge Bergoglio. Justamente decíamos que iba a impactar sin lugar a dudas en todo lo que es la actividad en el Congreso de la Nación. Era una semana que iba a ser muy intensa en materia de agenda legislativa y bueno, claramente, bueno, trastocó todo, obviamente, todo lo que estaba planificado para esta semana. Finalmente bueno, ya con el martes pasado justamente se realizó el homenaje correspondiente en la Cámara de Diputados. Ayer miércoles se realizó un oficio interreligioso en el Salón de Pasos Perdidos y hoy se puso un broche final en el Senado de la Nación con un homenaje que tuvo lugar allí, tal cual lo habíamos anunciado. Bueno, de todo eso vamos a hablar, vamos a hacer un repaso de todo lo sucedido en esta semana y sobre todo lo que viene para los próximos días, porque bueno, toda la agenda se postergó para los próximos días y bueno, vamos a informar a lo largo de esta hora y media. Primero que todo, vamos a los títulos y después vamos con el desarrollo de este programa. Homenaje interreligioso al Papa Francisco se realizó ayer miércoles en el Salón de los Pasos Perdidos con referentes de distintos cultos. Fallecimiento del Papa Francisco, el Senado homenajeó hoy al Sumo Pontífice. Y segunda cumbre sudamericana agroglobal, se lleva a cabo el evento Agro y Política, una alianza regional. Bueno, de eso vamos a hablar a lo largo de este programa porque estamos con Móvil en el lugar donde se está desarrollando este importante evento que tiene que ver con, bueno, el agro y la política. Y bueno, todo eso lo vamos a detallar a lo largo de este programa. Justamente en cualquier momento nos vamos a contactar con Gonzalo y el móvil que está en el lugar donde se está desarrollando esta segunda cumbre sudamericana agroglobal. Bueno, les presento a quien me acompaña hoy, Daniela Romero. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Muy José? bien. Muy buenas tardes. Sí, la verdad es que, como bien dijiste, esta semana en la política, todo lo que tiene que ver con la agenda electoral y, por supuesto, la agenda parlamentaria quedó de alguna forma suspendido por este duelo nacional que decretó el presidente, al que adhirió también el presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, y la vicepresidenta Victoria Villarroel. Sin embargo, igual, José, debo decir que hay algunas cuestiones políticas que no escaparon del duelo A y ver. de la sintonía, digamos, de homenaje al Papa Francisco. Principalmente con todo lo que tiene que ver con el armado electoral que es inminente, ¿no? Porque no solamente este año son las elecciones de medio término legislativas a nivel nacional, sino que ahora se aproximan definiciones muy importantes a nivel local. Por supuesto que ahora va a estar muy fuerte el foco en las elecciones porteñas. De hecho, bueno, vamos a estar hablando de que se confirmó la fecha para el debate preelectoral, que va a ser la semana que viene y que va a ir de la mano también de otros gestos partidarios que involucran al presidente Javier Milei. Pero bueno, esta semana puntualmente también se puso mucho foco en lo que va a ser el armado en la provincia de Buenos Aires, que sigue siendo una incógnita porque, bueno, por supuesto que tanto de parte del gobierno como de parte de los líderes del PRO han muchas veces manifestado un acuerdo, una voluntad de acuerdo, mejor dicho, pero siempre se muestra esa voluntad, pero no se llega a ningún lado, ¿verdad? A ver, ayer la noticia fuerte política fueron las declaraciones de Mauricio Macri. Claro, Hoy el claro. presidente Javier Milei le respondió. Lo que había dicho Macri tiene que ver con que insinuó que muchos del PRO se habían vendido para formar parte del espacio libertario, el espacio ganador.
A lo que el presidente le responde, bueno, si eso es así, bueno, que muestre la factura. Un clima bastante hostil, bastante difícil para quien encabeza justamente el rol de poder establecer una negociación entre el PRO y el gobierno, que es el de Cristian Ritondo, jefe de bloque del PRO y presidente del PRO en la provincia de Buenos Aires. Tuvieron una reunión con intendentes antes de ayer, que no fue suspendida a pesar del tema del duelo por el Papa Francisco. ¿Qué salió de esa reunión, José? Bueno, básicamente que hay una unanimidad dentro de lo que son los intendentes del PRO para poder avanzar así y profundizar, mejor dicho, que fue la palabra que utilizaron, hace un acuerdo con la Libertad Avanza. Después también está más en off the record que hay muchos que dicen que los intendentes se quieren directamente pasar a las listas violetas. Acá lo que la cuestión principal tiene que ver con que, si bien hay voluntad de acuerdo, la disputa pasa por si va a ser un frente multicolor. De hecho, una de las definiciones que trascendió de esa reunión bonaerense, el PRO bonaerense, es la posibilidad de también incluir a radicales dentro de ese frente antiperonismo en la provincia. ¿Qué dicen del gobierno? ¿Qué dicen del oficialismo? Bueno, depende de qué radicales. Claro. Así que bueno, esas negociaciones todavía se mantienen un poco hostiles y sin ningún tipo de definición. Lo que dicen es que es muy difícil que vaya a haber alguna determinación con respecto al acuerdo electoral en la provincia antes del 18 de mayo, cuando se van a llevar adelante las elecciones porteñas, que en algún punto terminan siendo como una especie de encuesta de a ver cómo está, cuál es la situación, la salud de cada partido, para después llevar adelante una negociación con ese respaldo, ¿no? A partir de eso seguramente va a ser lo que va a tener una proyección, obviamente, con lo que vaya a suceder en la madre de todas las batallas, que es la provincia de Buenos Aires, o por lo menos era así hasta o desde 2005, y desde entonces siempre se denominó la importancia de la provincia de Buenos Aires, pero ahora pareciera como que todos los ojos están atentos a la madrecita de todas las batallas, que viene a ser la ciudad de Buenos Aires, que ya anunció ayer que va a haber un debate televisivo, justamente, que fue anunciado por el Instituto de Gestión Electoral, que es el que organiza los debates televisivos en la ciudad de Buenos Aires. Unos debates que normalmente pasan desapercibidos, bastante desapercibidos, que se realizan previamente a la elección, obviamente. Ya van 2 veces que se realizan obligatoriamente, y de los que nos vas a hablar ahora, ¿no? Sí, ayer se confirmó la fecha de este debate preelectoral, que como bien decís, pasa desapercibido, pero hoy por hoy va a estar en foco de todo el país, te diría. José, podemos ir a las placas y vamos a repasar un poco de qué va a consistir este debate, que se va a dar el 29 de abril a las 20. Cabe remarcar que este día, martes 29 de abril, se espera que el presidente Javier Milei realice un recorrido en las calles porteñas con su candidato para la legislatura porteña, que es nada más ni nada menos que su vocero presidencial, Manuel Adorni, en un afán de justamente empoderar y remarcar que la figura de Adorni para el gobierno representa como la única voz o la única figura que sería Javier Milei en la ciudad. Claro. Porque no solamente para competir contra los candidatos que tienen que ver más con el PRO, sino que también justamente por la candidatura de Ramiro Marra, que en su momento había corrido como jefe de gobierno porteño libertario, o sea, sumó unos 13 puntos, un poco más de 13 puntos, quedando tercero en la ciudad de Buenos Aires en el 2023, que no es un dato menor, y por supuesto que para el gobierno eso resulta una posible división de su electorado para esta elección. Entonces lo que quiere hacer el gobierno es remarcar, no, bueno, mira, el único voto para Milei en la ciudad es el de Manuel Adorni. Así que este día, martes 29, va a ser un día caliente en lo que respecta a la campaña electoral. Como bien decías, este debate lo organiza el Instituto de Gestión Electoral y lo van a transmitir a través del canal de la ciudad, que es la televisión pública porteña. Si pasamos a la siguiente placa, vamos a ver cuáles van a ser las reglas del juego para este debate porteño. Va a haber 1 minuto de presentación
Estos 2 minutos de propuestas y 2 minutos de exposición por cada tema, entiendo que se extendió de cómo se venía dando, porque le agregaron como 30 segundos para cada ítem. Si pasamos a la siguiente placa, vamos a ver que también van a haber 3 preguntas de 20 segundos cada una. Estas 3 preguntas van a corresponder a candidatos distintos. Van a haber 2 minutos para responder esas 3 preguntas. Después también va a haber 1 minuto y 30 segundos de cierre para cada candidato. Estos son 17 los candidatos en total en la ciudad de Buenos Lo Aires. cual es un montón. Es un Después montón. hacemos un apartado con ese detalle. Y la duración total de este debate va a ser de 120 minutos. Eso es lo que se Ahora, estima. uno imagina que lo tienen todo calculado ahí para que entren 120 minutos. Son 17 candidatos, va a estar muy, muy acotado y no se tiene que pasar ninguno. Bueno, acá sí se sabe que en los debates ya lo aprendimos, que se hace respetar bastante los tiempos. Sí, esa va a ser la idea, pero como te digo, se extendieron algunos segundos de lo que generalmente se suele otorgar para la exposición de los candidatos. No solamente son muchos, sino que aparte son de mucho peso. Estamos hablando de figuras Claro. que hoy corresponden más a nivel nacional y que ahora, para sorpresa de muchos, quizás es porque consideran que es un cargo menor. Bueno, ser concejal, venís de ser o vocero presidencial o ser diputado nacional. Pero bueno, como decíamos recién, las elecciones porteñas se convirtieron en una especie de antesala de lo que va lo que va a pasar en este año electoral de cara a las elecciones nacionales de octubre y por supuesto cómo se van a terminar armando los acuerdos electorales en el resto de los distritos que también tienen elecciones. Estas preguntas que se van a hacer, los candidatos van a ser sorteados. Ese sorteo creo que se realizó hoy, si no me equivoco, hoy temprano en la mañana. Y este sorteo va a ser para no solamente designar a quienes van a preguntar para qué candidatos, sino que también para ubicarlos en el escenario y para definir cuál va a ser el orden de la exposición de estos candidatos. Si te parece, José, repasamos algunas de las caras principales. Como te digo, son 17, podríamos estar acá todo el día hablando de cada uno, totalmente. pero repasemos las figuras principales. Por un lado tenemos este ala que tiene que ver con lo que fue el PRO, lo que fue la Libertad Avanza en su momento y los que representan estos espacios hoy por hoy. Por un lado, ya sabemos bien, el candidato de Milei es Manuel Adorni por la Libertad Avanza. Como recién estábamos mencionando, también está Ramiro Marra, que ahora corre por el espacio de la UCD, en la lista Libertad y Orden. Cabe aclarar que dice la palabra libertad en la lista porque eso no es un dato menor. Ramiro Marra, que en algún punto aparece como una figura muy fuerte, él está ahora actualmente en la legislatura, una figura muy fuerte para esa rivalidad que tiene con la Libertad Avanza. Marra es una de las figuras que al principio, cuando apareció este fenómeno, como le dicen algunos, estaba siempre al lado del presidente. Tiene una trayectoria de nunca haberse llevado muy bien con la verdadera armadora de este movimiento, que es nada más ni nada menos que la hermana y la secretaria de Presidencia, Karina Milei, que ese es el punto en contra de Marra y es el punto a favor de Adorni, que sí es muy cercano a Karina. Sí. Pero bueno, la justificación de Marra tiene que ver con que él igualmente siempre va, según lo que dice, mantener su agenda alineada a las ideas de la libertad y que bueno, que la idea es combatir al kirchnerismo, un kirchnerismo que en la ciudad de Buenos Aires nunca fue demasiado protagonista como sí lo es el PRO. En este caso para el PRO la candidata principal es Silvia Los Penato, que también tuvo su recorrido callejero al lado de Mauricio Macri durante estos últimos días. De hecho, bueno, hubo un video que se hizo viral de Mauricio con Los Penato entrando a una panadería indignándose por los aumentos y que la panadera le termina diciendo apóyenlo a Milei y dice, no sé si es que se deja acompañar, le dice Macri. Y bueno, por otro lado, a Horacio Rodríguez Larreta, una figura también fuerte en la ciudad de Buenos Aires. Claro, sí, totalmente. Ex jefe de gobierno porteño, él ahora corre por afuera del PRO, está con su espacio el MAD, y que en la lista va a ser Volvamos Buenos Aires. Una figura que
de alguna forma también divide el electorado del PRO, ¿no? Porque, bueno, por supuesto, Horacio Rodríguez Larreta venía de ese lugar y él fue jefe de gobierno porteño por el PRO. Así que, bueno, esta es como una atomización de un electorado que creen más o menos similar, que podría repartirse entre estas cuatro figuras principales. Y después, por otro lado, Es tenemos... una novedad el hecho, Sí, perdón, el hecho de que es la primera vez que el PRO compite como PRO. Es la primera vez en los últimos años, sí, porque desde que estaba Conjuntos por el Cambio, viene a cuento de que el comentario que hacía respecto de Rodríguez Larreta, que él es líder de un espacio nuevo que se llama MAD, sí, pero no compite como MAD, no. sino como La lista se llama Volvamos Buenos Aires. Volvamos a Buenos Aires, todo. El PRO, en general, la del oficialismo porteño, iba como vamos por más. La última elección siempre fue, porque claro, no era Juntos por el Cambio, pero armaba esos nombres porque eran estructuras distintas a lo que en realidad era Juntos por el Cambio, porque aglutinaba más sectores, inclusive, bueno, la cuestión es que, pero ahora va directamente como PRO, así porque justamente no tiene que confundir a nadie, ni va con el bien color amarillo, porque del otro lado, sobre todo, la pelea que el clásico va a ser justamente con los violetas de La Libertad Avanza. Sí, un poco cabe destacar en base a lo que es este frente, si se quiere, más afín a lo que uno creería que es la derecha, ¿no? Por decirlo de alguna forma, este concepto que yo no comparto, pero bueno, no importa. Derecha y medio, por ejemplo, tiene que ver con que, bueno, en la ciudad de Buenos Aires siempre sabemos que es un territorio más bien liderado por el PRO, que tiene mucha presencia amarilla, y que lo que le criticaban justamente a La Libertad Avanza al decidir ir en espacio aparte es, te estás confundiendo de enemigo, porque en algún punto todos hablan de querer combatir al kirchnerismo, de querer combatir al ala peronista, pero por otro lado, en realidad la verdadera competencia que podría haber en la Ciudad de Buenos Aires tiene que ver con la representación Claro. de Mauricio Macri. En algún punto eso también generó mucho revuelo cuando el vocero presidencial y candidato de La Libertad Avanza, Manuel Adorni, dijo que si quedaban abajo de Santoro, por un punto eso era como considerado un resultado exitoso, lo cual también generó mucho revuelo. Ahí estamos viendo cuáles son los candidatos El peronismo. de la otra ala, ¿no? Peronismo, ¿no? Del peronismo. Tenemos a tres candidatos que, a diferencia de toda esta atomización que hay entre el PRO, La Libertad Avanza, Marra y Rodríguez Larreta, acá sí que hay como una especie de consenso entre los tres candidatos, el que tiene más posibilidades de tener un amplio electorado es Leandro Santoro, Sí. como si fuera una especie de, hace unos momentos lo mencionábamos con Gonzalo Solabarrieta, como una especie de paso, porque bueno, en algún punto consideran que entre estos tres, entre Abal Medina, entre Kim y Santoro va a ser el que consiga una unificación del electorado peronista. Eso seguramente va a ser algo que el peronismo podrá analizar en su debido momento. No son los únicos candidatos que hay. Sí, vamos, si querés, ahí ponemos un punto ahí, así Dale. vamos, después seguimos con el desarrollo de esto, lo que va a ser el primer debate que se va a dar en la Ciudad de Buenos Aires. No es el primero, pero sí se va a dar, pero nos vamos con Gonzalo Solobarrieta. José, placer saludarte a vos y a todo el equipo. Estamos junto a la diputada Germana Figueroa Casas, diputada que pertenece al bloque del PRO y que hoy estuvo participando en uno de los paneles referidos a las barreras y a las oportunidades dentro de todo lo que es el ámbito del agro, en esto que estamos obviamente cubriendo, que es la Cumbre Sudamericana Agroglobal. Diputada, muchas gracias por estos minutos. Bueno, si quiere reflexionar un poco de lo que fue su exposición y de lo que vio en general de esta segunda cumbre que tiene epicentro aquí en Argentina. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo están? La verdad que es muy interesante porque cuando uno se pone a hablar con legisladores de otros países, vemos que tenemos los mismos desafíos.
En este momento hubo una suspensión, pero desde la Unión Europea se quería poner unas exigencias, digamos, que se hacían difíciles de cumplir, no solo para la Argentina, sino para los otros países. Esto de poder trabajar en conjunto, poder hablar, poder ver los ejemplos y las cosas que funcionaron en un país o en otro, creo que nos beneficia a todos. Y sobre todo en este panel donde estábamos hablando de los desafíos que hay con los mercados globales. Y hay oportunidades, por supuesto, también hay desafíos, y ver que en el caso del panel nuestro hablaron de Argentina, de Brasil, de Colombia y de Paraguay. Y en Brasil han avanzado muchísimo más con este bloque de diputados de distintos partidos, ¿no? Pero que tenemos una coincidencia en querer ayudar a la agroindustria, ¿no? para que es tan importante para nuestro país. Bueno, ver también en Colombia y en Paraguay están avanzando en esto, ver cómo están. Realmente me parece que suma mucho a los desafíos que tiene nuestro país, que siempre tiene problemas de balanza, ¿no? De pagos, y esto, las exportaciones son algo que nos ayuda mucho. ¿Cómo le va, diputada? José Di Mauro la saluda. A propósito Hola, José, ¿qué tal? ¿Qué tal? A propósito de lo que comentaba justamente, bueno, usted habla de nuestros países, nuestros vecinos, sobre todo Brasil, en este caso, donde allá los agrodiputados es un grupo bastante poderoso y bastante transversal. Acá se está armando algo similar y es probable que hay posibilidades de que, bueno, que vaya a trascender inclusive la frontera de los propios partidos como para tratar de imponer el peso del campo en la aprobación de leyes, en el sentido de lo que necesitan los países? Bueno, nosotros de hecho ya estamos trabajando de esa manera desde el año pasado, tratando de respetando cada uno su bloque, y tenemos posiciones distintas en muchísimos temas, pero el campo, sobre todo a diputados de provincias como la mía, ¿no? Que Santa Fe es tan importante, el agro y la industria, ¿no? Vinculada al agro. Por ejemplo, cuando el año pasado se planteó subir las retenciones, ¿no? Dentro de la ley bases estaba eso, y nosotros planteamos que no era el camino ese, y creo que fue un gran aporte el que hicimos. No hubiera sido bueno para nuestro país que hubiera sucedido eso. Y creo que hay otros temas también que son transversales y que los podemos tratar. Y por supuesto estamos todos muy preocupados con qué va a pasar el 30 de junio con el tema de si la baja de las retenciones va a continuar o no. Todos tenemos proyectos presentados en el sentido de en alguna forma comenzar con una baja de retenciones. No puede ser que un solo sector del país tenga sobre sus espaldas un aporte tan grande. Sí, justamente escuchaba durante las presentaciones de hoy que decían que los países vecinos, por ejemplo, tienen esquemas impositivos estables para el agro. ¿Hay alguna posibilidad, alguna chance? ¿Están hablando con el gobierno como para lograr algo en ese sentido? Bueno, el gobierno siempre ha dicho que es el camino y que también viene una reforma tributaria, así que nunca negó que no quiera empezar a cambiar esta asimetría, porque hay una diferencia muy grande entre lo que aportan unos y otros. Me parece que en eso el gobierno siempre lo ha planteado, lo que pasa es que quizás los tiempos no son los mismos, de la urgencia de muchos productores que en estos momentos se les está haciendo muy difícil porque les dan pérdida la producción. Entonces, bueno, tenemos que tratar de intentar representarlos. ¿Cómo le va, diputada? La saluda Daniela Romero. En línea con esto que estaba mencionando sobre la preocupación que tiene el sector por el decreto que se vence ahora el 30 de junio, bueno, a ver, sí, el presidente ha anunciado una reforma tributaria, ha hablado sobre la intención de bajar impuestos eventualmente, pero la última declaración que dio tiene que ver con que no va a prorrogar esa baja de retenciones. Entiendo que algunos proyectos van hacia ese lugar. Ustedes como diputados van a impulsar en estas próximas semanas que se prorrogue esa baja e intentar que se mantenga vigente. Nosotros lo estamos analizando, todavía no hemos tomado una posición. Okay. Desde el Bloque Pro, por ejemplo, el último proyecto que lo presentó Luciano Laspina, que nosotros acompañamos, era mucho más prudente la baja de la que luego se dio, porque nosotros de ninguna manera queremos afectar
el superávit Claro, que el está equilibrio. apuntando a tener el gobierno para poder ordenar las cuentas. De cualquier manera, lo que planteamos es que tampoco puede ser eterno esto de posponer al campo. Entonces hay que encontrar una solución. Quizás no sea exactamente que continúe como está, quizás hay que buscar una solución intermedia, pero lo que no puede pasar es volver a como estaba. Eso es lo que no puede suceder. Muchas gracias, diputada, por su tiempo. Gracias a ustedes. Gracias, Gonzalo. Estamos en contacto en cualquier momento, ¿eh? Dale, José, aquí seguimos nosotros. Mientras, recordemos, se está desarrollando el último panel aquí dentro del contexto del Salón de los Pasos Perdidos, donde se está desarrollando esta cumbre sudamericana agroglobal. La segunda edición, recordemos, la primera fue en Brasilia y la segunda se está desarrollando en la Argentina, precisamente aquí en el Congreso de la Nación. Muchas gracias, Gonzalo. Bueno, lo escuchábamos recién a la diputada Germana Figueroa Casas, una especialista en cuestiones tributarias, dicho sea de paso, así que en materia de reforma impositiva, bueno, es una palabra autorizada. Vamos a un breve corte y después seguimos con más plenario. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud.
diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Me imagino campo, siempre verde, naturaleza. Llegás a casa y la comida favorita de tu vieja. ¿Puede ser que te guste hacer snorkel? Y seguimos con plenario, recién estábamos conectados con el móvil para, bueno, que estamos cubriendo la segunda cumbre sudamericana agroglobal y bueno, vamos a estar, en cualquier momento vamos a volver a conectarnos, pero estábamos en la primera parte del programa hablando de lo que va a ser el debate que se va a celebrar con los candidatos a las elecciones que se van a desarrollar el 18 de abril, el 18 de mayo. Y por eso, bueno, nos había quedado incompleto. Vamos a continuar, Dani. Estábamos, sí, repasando las principales figuras de los candidatos para la legislatura porteña. Habíamos dicho, son 17, ¿no? No vamos a mostrar absolutamente todos. Mostramos los que tienen que ver con La Libertad Avanza, el Ramiro Marra, o sea, Adorni Marra, Horacio Rodríguez Larreta y Silvia de los Penato. Estábamos repasando cuáles son los candidatos del peronismo y un poco lo que estábamos mencionando era esto, ¿no? A diferencia de la atomización que se da en el ala más de derecha, como se podría llegar a decir, en el peronismo es como que hay un cierto consenso en que Leandro Santoro va a ser el que más reclute votos de estos 3 candidatos. También está Juan Manuel
Estaba Abal Medina, perdón. Abal Medina, y también está Alejandro Kim, que viene de Principios y Valores, ¿no? El espacio que representaría ese peronismo de Guillermo Moreno. Y después, por otro lado, también nos quedaba repasar que está la diputada nacional Paula Oliveto en la lista Es con Vos. Este sector, podríamos decir, el resto de Juntos por el Cambio. Claro, lo que quedaba. Claro. Lucen Levy, por Evolución, en la cara de Lustó en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? De Martín Lustó, presidente de la UCR Nacional. Y Yamil Santoro, que sorprendió con esta candidatura con un nombre polémico, ¿no? Unión Porteña Libertaria. Claro. Sí. ¿Qué vendría a ser? ¿Es peronismo? ¿Es libertario? ¿Qué es? Y es republicano, peronismo, es Republicanos Unidos, viene de ahí más o menos un poco también lo que era López Murphy, me parece. Pero bueno, es la derecha también y que para muchos hace un juego en tándem con el gobierno porteño, porque bueno, ¿a quién le va a terminar sacando votos? Y se imaginan muchos que, bueno, le va a sacar a la Libertad Avanza, probablemente. Bueno, sí, también se hablaba de una posible fuga de votos peronistas que en realidad se confunden con el logo UP de Unión por la Patria, claro, ¿no? Fue bastante criticado eso cuando surgió, que se dio a conocer este nombre, este espacio. Así que ellos son los principales candidatos que van a competir para las elecciones de la ciudad de Buenos Aires y que van a debatir, como bien estábamos mencionando en el bloque anterior, el próximo martes 29 de abril a las 20 en el canal de la ciudad, un debate preelectoral obligatorio que va a enfrentar a estos 17 candidatos en un total de 120 minutos y que va a tener una fuerte presencia de un fuerte foco, un fuerte reflector de todo el país, porque bueno, lo que decíamos es eso. Estas elecciones porteñas funcionan como una especie de paso para el resto de las elecciones que se van a dar en el resto del año, ¿no, José? Así es, sí. Y un poco lo que ya hemos dicho varias veces, yo he expresado mi crítica a la eliminación de las PASO. No me parece mal que las suspendan ahora, pero digo, aquellos que piensan que, bueno, que es un incordio las PASO, bueno, si les gustan los debates, vean que lo que permite las PASO es evitar que haya tantos candidatos que formen parte de un debate donde no se va a entender probablemente nada, tal vez me equivoque, pero imagínense, 17 candidatos va a haber el martes que viene, el 29 ya es el martes que viene, 17 candidatos condensados en 2 horas, y un poco porque lo obliga la ley. Porque de lo contrario es una cuestión que muchos van a ir a regañadientes, los más... de hecho, creo que hay una multa si no asistís. Claro, bueno, sí. Y te dejan ahí, por lo que leía el código porteño, dice, bueno, te dejan en la silla vacía, el nombre bien, como que se nota que no estás. Pero digo, tenés 17 candidatos, es un tema. Las PASO eran un filtro que era muy conveniente para bueno, hacer que haya menos candidatos. Imaginemos, todo el mundo quedó muy conforme con lo que fue el debate presidencial de 2023. Había 5 candidatos. 5 candidatos, no en las PASO, sino en las generales. Imaginen, en las presidenciales, bueno, estas no son presidenciales, son legislativas, los debates que vayan a hacerse, acá no es obligatorio a nivel nacional el debate para las legislativas. Pero si en las presidenciales se eliminan las PASO para 2000... No va a haber debate. Y debate es una ley, hay una ley. Tendría que haber debate, pero va a haber un debate con un masacote de candidatos. Claro. Bueno, nada, son opiniones, veremos a ver. Igualmente, por ahora, yo creo que, a ver, la suspensión de las PASO fue la única ley posible este año. Claro, no. La idea del gobierno inicialmente y que se va a retomar seguramente rumbo al 2027 es eliminar definitivamente las primarias. Y la cuestión que tiene que ver con esto que estás mencionando, el debate televisivo y cómo se vería afectado por una eliminación de las primarias, es algo que no se veían venir, como que no estaban pensando en eso cuando pensaron en este proyecto de ley, y probablemente lo tengan en cuenta porque el debate presidencial,
además de que es obligatorio, es una herramienta muy importante para la campaña y no creo que haya una intención de, al eliminar las PASO, eliminar la posibilidad de organizar un debate presidencial acorde. Yo creo que seguramente si eso se vuelve a discutir, se va a evaluar cómo pueden organizarlo de una manera distinta, porque bueno, los elegidos para el debate presidencial tienen que ver con la cantidad de votos que sacaron para las PASO, o sea, esa es la relación. Pero bueno, mientras tanto, las PASO fueron suspendidas a nivel nacional, hay debates a nivel local que todavía siguen ahí para ser tratados, pero bueno, el foco principal va a ser esta elección porteña de cara al 18 de mayo, con una fuerte presencia partidaria en la próxima semana, cuando regrese el presidente Javier Milei y su comitiva de Roma por el funeral del Papa Francisco. Llegan el domingo y ya te diría que el lunes van a empezar a haber presencias importantes. Claro. Este día martes va a ser el día caliente porque está el debate preelectoral a las 20 horas y antes seguramente haya recorrido del presidente Javier Milei con su candidato Manuel Adorni, donde, bueno, eso es una intriga que hasta último momento no se sabrá porque la idea es que sea sorpresa. Este recorrido estaba pensado para esta semana. Todo fue corrido para la semana que viene justamente por el motivo de el duelo nacional por el fallecimiento de Jorge Bergoglio. Pero bueno, iba a ser en Caballito y ahora, bueno, van a cambiar de localidad. Hay que ver a dónde se termina haciendo, pero la idea es que empiecen a ver, que empiecen a empoderar un poco más a Adorni desde el gobierno para que no queden dudas para el electorado mileísta. Es Milei. Que es Milei, claro. Bueno, y en este momento Adorni, el presidente, recién va a viajar esta noche a Roma y volvemos al tema de, bueno, el fallecimiento del Papa Francisco, donde se están desarrollando todos los el funeral en el Vaticano en este momento. Ahí lo vemos en la pantalla, el desarrollo de, bueno, el transcurrir de los fieles ahí para darle la despedida al Papa argentino. Y bueno, acá se le dio la despedida en el Congreso de la Nación, como decíamos hoy, justamente ayer se celebró una ceremonia interreligiosa de la que fue encabezada por el presidente de la Cámara de Diputados, que en su intervención al final de esta ceremonia decía lo siguiente. Francisco, el Papa del fin del mundo, como él mismo se presentó en el balcón de San Pedro, supo ejercer un liderazgo profundamente humano en el escenario internacional. Su voz clara y valiente ha sido guía en momentos de creciente conflicto global y su mirada, centrada en los vulnerables, movilizó sentimientos y opiniones en todo el planeta y en cualquier lugar donde haya llegado a estar presente su figura. No podemos, bajo ningún punto de vista, omitir su calidad de verdadero líder. En tiempos marcados por la fragmentación y el deterioro de la globalización, el Papa Francisco ha tendido puentes entre naciones, culturas y religiones. Su constante práctica de diálogo interreligioso fue una herramienta de paz invaluable. Gracias a Francisco aprendimos que, más allá de las diferencias, todos compartimos una misma dignidad. Todos somos hijos de Dios. Como argentinos, debemos sentirnos honrados de contar con una figura como la suya, que va a continuar proyectando los valores más nobles de nuestra nación hacia todos los rincones del planeta. Hoy día, honramos el legado de Francisco con gratitud por su incansable labor al servicio de la paz, la justicia y como representante del pueblo argentino. En mi carácter de presidente de esta honorable Cámara, quiero cerrar este homenaje instando a todo el cuerpo parlamentario a trabajar desde nuestras diferencias por la Argentina que amamos y teniendo en mente el futuro que le vamos a dejar a nuestros hijos. Gracias, Santo Padre, que tu testimonio siga sembrando.
Ahí lo escuchamos al presidente de la Cámara de Diputados en la ceremonia interreligiosa que se desarrolló ayer en Pasos Perdidos. Nos volvemos ahora al móvil con Gonzalo. Bien, José, tenemos la oportunidad en este caso de hablar con el diputado Roberto Sánchez, diputado de la Unión Cívica Radical, representante de la provincia de Tucumán. Gracias por estos minutos, diputado, y bueno, ha estado escuchando desde temprano a los protagonistas en esta cumbre sudamericana que tiene, en este sentido, en su segunda edición, el epicentro aquí en el Congreso de la Nación. ¿Qué le refiere eso y bueno, qué conceptos ha podido sacar? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. La verdad, muy contento, ¿no?, por este evento importante para todos los argentinos, que podamos estar siendo anfitrión hoy de esta gran cumbre agroglobal que participan los países sudamericanos, y cada uno de ellos viene contando qué es lo que está pasando, cómo han llevado a cabo distintas políticas agropecuarias en beneficio de lo que es el agro en cada uno de sus países, ¿no? Y por supuesto, creo que está a la vanguardia lo que es Brasil, cómo se han comportado y nos han explicado cómo desde el año 90 que vienen haciendo un bloque específicamente en defensa del productor agropecuario, ¿no? Y es así que tienen un bloque casi de 300 diputados, de un total de 500, y que tienen políticas de Estado, llamémosle, porque el Poder Ejecutivo va cambiando, pero las políticas de Estado en el Congreso son una sola, siempre ayudar a los productores agropecuarios, ¿no? Y veíamos también algunos gráficos que nos mostraban, donde hace 20, 25 años, quizás nosotros éramos casi la misma producción que Brasil, muy poquito por debajo, casi teníamos el 80% de lo que Brasil producía. Al pasar esta cantidad de años con las cantidades de retenciones que tenemos nosotros, vemos cómo Brasil siguió creciendo paulatinamente todos los años y nosotros nos estancamos y vemos que hoy llegamos a un 30, 35, un 40% de la producción que tiene Brasil, cuando hace 20 años teníamos el 80 o el 85% de lo que Brasil producía. Bueno, eso es justamente lo que nosotros tenemos que tratar de lograr acá en el Congreso de la Nación. De diferentes bancadas lo hacen, ¿no? De distintas ideas políticas, pero sí tienen fijo el ayudar a los productores, que son realmente quienes producen, trabajan, y traen los dólares tan necesarios para cada uno de esos países, ¿no? Creo que ese es el objetivo que tenemos nosotros acá en nuestro país. Yo aprovecho para felicitar a la Fundación Barbechando, que ha sido la iniciadora de esto, que ha sido la iniciadora del primer encuentro que ha sido en Brasilia el año pasado. Este es el segundo acá en nuestro país, y nos dejan muchas, pero muchas enseñanzas, qué es lo que está haciendo Paraguay, qué es lo que está haciendo Uruguay, qué es lo que está haciendo Perú, Colombia, Brasil, y también nuestras experiencias, ¿no?, acá en nuestro país. Pero creo que nos ha dejado mucha riqueza en conocimientos, y creo que nuestro objetivo será al menos tratar de imitar qué es lo que hacen en otros países para mejorar, digamos, en este caso, la productividad de la Argentina y también las exportaciones, ¿no? ¿Cómo le va, diputado? José Di Mauro lo saluda. ¿Qué tal, José? Buenas tardes. Habla de productividad. Bueno, el producto que estrella de la provincia de Tucumán justamente son los limones, entiendo. Se había alcanzado un acuerdo muy importante en su momento con los Estados Unidos. ¿De qué manera impactan las medidas arancelarias que ha lanzado, después ha retrotraído, pero bueno, que están ahí latentes del gobierno de Donald Trump respecto de las exportaciones de limones? Sí, bueno, nuestra provincia, gracias a Dios, tenemos mucha diversidad de distintos climas. Eso es lo que hace que nosotros podemos hacer distintos cultivos. Vos nombraste uno, que es el caso de los limones. Quizás nuestra principal actividad es la caña de azúcar, pero también tenemos lo que son los granos, soja, trigo, maíz. También tenemos muy poquita, pero tenemos ganadería, y después somos fruticultores, ¿no? También tenemos una horticultura importante, aparte de lo que es también el tabaco, la papa y la frutilla, el arándano.
Pero bueno, tocaste lo que es específicamente la cuestión de los limones, ¿no? Nosotros exportamos limones, fruta fresca y también sus derivados, como son los aceites esenciales y también la cáscara, ¿no? Así que quizás en un 30-35% exportamos fruta fresca y el resto se exporta en lo que son productos industrializados. Estas, digamos, idas y vueltas que hemos tenido con el presidente Trump, por supuesto, al productor tucumano y al norte, que también hay un poco también en Salta, algo de limones, le produce mucha incertidumbre, ¿no? Creo que Tucumán en algún momento puso a la Argentina como primer exportador del mundo. Lamentablemente ya no lo somos, hemos empezado a decaer porque hemos dejado de ser competitivos con otros países como Perú y como Sudáfrica y como la Unión Europea. Pero bueno, lo ideal sería tratar de revertir esa situación dándole competitividad a los productores citrícolas, sobre todo la gran presión fiscal que tiene tanto a nivel nacional como a nivel provincial, ¿no? Diputado, ¿cómo le va? Lo saluda Daniela Romero. A propósito de la competitividad, imagino que en la cumbre no se le habrá escapado la situación que tiene que ver con el nuevo régimen cambiario. ¿Qué opinión le mereció a usted particularmente? Pero también, ¿qué fue lo que qué evaluación hizo la cumbre hoy con respecto a cómo impacta al sector agro, ¿no? No se tocó el tema la verdad que no se tocó el tema cambiario en ningún momento, pero bueno, creemos que tenemos que ir a eso, a una fluctuación libre, digamos, de lo que es el cambio. Hoy no está del todo el cepo liberado, ¿no? Porque hoy lo que pueden acceder al dólar son las personas físicas, no así las empresas, ¿no? Que no pueden hoy comprar si quieren atesorar. Entonces está liberado a medias. Pero bueno, creo que tenemos que ir a eso. Y acá el problema no es el tipo de cambio en lo que tiene el productor agropecuario. El problema es las cargas impositivas, en este caso lo que son los derechos de exportación, que no nos olvidemos que los países vecinos nuestros que están acá representados, como ser Brasil, lo que es Uruguay, Paraguay, que son países que hacen lo mismo que nosotros, no tienen derecho de exportación. No nos olvidemos, para que la gente que nos escucha, hoy por hoy cada camión que ingresa al puerto para exportar, el 26% de lo que lleva ese camión se lo lleva el Estado y el resto le sirve al productor para pagar todos sus gastos, ¿no? Hablemos de lo que es el arriendo, la siembra, una pulverización, lo que es la cosecha, el transporte. De lo que le sobra, tiene que hacerlo el gobierno, se lleva el 26% libre de polvo y paja, como decimos en el campo, libre de ningún tipo de algún gasto alguno. Entonces eso hace que, como decía al principio, los productores tienen una carga impositiva altísima y por supuesto eso hizo de que hace ya muchos años que no podemos incrementar nuestras exportaciones. Sí. Pero bueno, volviendo al tipo de cambio, creo que lo ideal es que fluctúe libremente, pero como digo, libremente, porque hoy no lo está haciendo libremente, ¿no? Muchas gracias, diputado. Ha sido muy amable, muy claro con sus conceptos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias, Gonzalo. Gracias a ustedes. Gracias, Gonzalo. Un placer como siempre, José. Estamos en contacto en cualquier momento. Bueno, vamos a un breve corte y después seguimos con más plenario.
En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado de la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones.
Me imagino campo, siempre verde, naturaleza. Llegás a casa y la comida favorita de tu vieja. ¿Puede ser que te guste hacer snorkel? Y seguimos con plenario y bueno, hablábamos de todo el impacto que ya lo habíamos anticipado el mismo lunes, que iba a tener la noticia del fallecimiento de Jorge Bergoglio, el Papa argentino, el argentino más importante en la historia del mundo, o por lo menos que ocupó el cargo más importante en el mundo. Y bueno, recordábamos que el martes pasado se celebró un homenaje en el recinto de la Cámara de Diputados. El miércoles fue el oficio interreligioso que tuvo lugar en el Salón de Pasos Perdidos. Y hoy, como decíamos, fue el broche final para las ceremonias, los recordatorios de el Papa Francisco en la Cámara de Senadores con una reunión, una sesión que se extendió por algo más de 2 horas, durante la cual se expresaron los senadores nacionales y se aprobó finalmente una declaración que aglutinó en un solo dictamen, una sola declaración, 14 proyectos de declaración que había presentados desde el lunes pasado con motivo del fallecimiento del Papa Francisco. Bueno, fue una sesión muy emotiva, también como lo fue también la del martes pasado en la Cámara de Diputados. Y bueno, recordemos que, tiene toda la actividad de esta semana, se postergó para la que viene. Hacíamos referencia al oficio interreligioso que tuvo lugar en Pasos Perdidos. Bueno, esto decía al cabo del mismo la diputada Juliana Santillán. Para recordar a quien desde el corazón del barrio de Flores hasta lo más alto del Vaticano ha llevado consigo la humanidad de los sencillos y la firmeza de los justos. Su pontificado no solo ha marcado un antes y un después en la historia de la Iglesia Católica, sino que también ha sido un faro de esperanza para todos. Francisco ha puesto en el centro de su papado a las personas más olvidadas, a los pobres, a los migrantes, a los excluidos. Su voz, cálida pero firme, ha resonado por los foros más importantes del mundo, reclamando por la paz y por la paz entre las naciones y una economía al servicio del ser humano. Ha devuelto a la Iglesia una mirada profundamente evangélica. Nos ha recordado a todos en todo este tiempo que sin obras la fe es una fe muerta. Y en un mundo fragmentado por la intolerancia, Francisco eligió el camino más difícil, el del diálogo, el del encuentro, el de tender puente donde otros construían muros. Y en cada una de las enseñanzas que nos dejó, se convirtió en un lugar, sin dudas, en el lugar de las personas más añoradas de nuestro país. El argentino más importante, el argentino universal. Sus palabras exceden su tiempo y no solo eso, sino que exceden su investidura.
Es un pastor con olor a oveja, como él mismo pidió a sus sacerdotes. Y es para todos nosotros un testimonio de que la fe, cuando es auténtica, puede transformar al mundo entero. Escuchábamos a la diputada Julián Santillana y bueno, tenía que ver con los actos que tienen relación con los homenajes a Jorge Bergoglio. Se va a retomar, bueno, se va retomando toda la actividad legislativa. A partir de la próxima semana vamos a tener una agenda muy intensa en materia de comisiones. Vamos a arrancar todo el martes a partir de las 10 de la mañana con una reunión de legislación del trabajo, con una reunión informativa en la que va a haber invitados, representantes de asociaciones y de entidades sindicales. Bueno, se va a tratar el tema de las cotizaciones ordinarias y extraordinarias y contribuciones de solidaridad, modificación de leyes, etcétera. Todo eso va a tener lugar en la Comisión de Legislación del Trabajo, y para hablar de esos temas y muchos otros más, tenemos de invitada a la diputada más nueva de la Cámara de Diputados, ahora Vilma Ripoll, a quien saludamos. Este es el primer reportaje que le hacen desde que es diputada. Sí. Bueno, acá. entonces Así tenemos el privilegio de hacerlo acá. Me están haciendo estrenar. Bueno, así será entonces. Bueno, hablábamos de la Comisión de Legislación del Trabajo, hay un montón de comisiones. ¿Cómo es para una diputada que viene, o sea, va directamente a las comisiones, cuáles le asignan? No, nosotros tenemos una situación particular, que es que desde la izquierda rotamos. Una rotación, sí. Una rotación que hacemos de los cargos de los distintos partidos que integran el Frente de Izquierda. O sea, a mí me tocó ahora mi rotación, porque tiene que ver con la cantidad de votos que uno sacó en una elección, 4 años atrás, 3 años atrás. Claro, esto es en 2021. 2021. Claro, así que son 6 meses, 7 meses. Sí, 8 meses. 8 meses. 8 meses viene en lugar de Mónica Schlotauer, exacto. El tema es que, bueno, es suficiente, pero el tema es que están haciendo... Viste, el tema de las comisiones son manejadas absolutamente por las autoridades que son puestas por el poder político. Entonces, por ejemplo, el miércoles, no sé si tenés anotado, estaba... Pregunte y yo le digo... Sí, el miércoles teníamos la de baja de edad de imputabilidad de los menores, que es muy importante. Bueno, ya la levantaron. ¿Por qué? Porque dice que probablemente la pasen para después de para el año que viene. Se ve que les trae muchos problemas. Tiene sentido lo que está mencionando porque había trascendido durante los últimos días que parte del gobierno estaban evaluando directamente no tratar ningún proyecto fuerte, bueno, siendo régimen penal juvenil una de las iniciativas del gobierno, ¿no? Claro. Con la cara de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ante todo. Directamente no tratarlos este año, por año electoral, sino que dejar todos los platos fuertes de las reformas que quieren impulsar para el año que viene. Así que tiene sentido. Hasta donde yo sabía, igual estaba agendada para el 30. Es para el miércoles a las 17, pero bueno, nos da la noticia de que se suspendería. ¿Y hasta cuándo? Hasta que Patricia Bullrich sonría, será, por ejemplo. Porque nunca sabés. Entonces, a mí me parece que es al revés. Tendrían que tratar de llegar a las elecciones con algunas cosas claras, por lo menos las que son más cuestionadas, las que son más pesadas. No, tratan de que no, ninguna, y entonces vamos a las elecciones y nada más. Entonces, creo que es una situación, igual que esa de, no sé si... La de trabajo. La de trabajo, igual que... El problema fundamental que tenemos que es que ahora gobierna el Fondo Monetario, no nos podemos engañar. Gobierna el fondo, es así, entonces ellos dicen vamos a tratar la reforma jubilatoria, la reforma laboral, no sé si esa no tendrá que ver también con la reforma laboral, y bueno, a nosotros nos parece que eso es complejo, ¿me entendés? Porque estamos en una situación muy delicada que ellos no reconocen. Ellos dicen que, vos lo escuchás a Milei en el día de hoy explicar por qué en realidad las modificaciones y todas las cosas que se van a hacer son importantes, y cuando vos lo escuchás decís, no,
no son. Son importantes si se hicieran como tienen que ser, no así. Entonces, a mí me parece que entre la motosierra que nos amenaza, el Fondo Monetario, la motosierra y la criptoestafa de Libra, esas no llegan más, ¿me entendés? La criptoestafa ellos amenazan con hacer la comisión que está empatada, 14 de cada lado. Sí. Bueno, esa va a dejar de estar empatada porque rápidamente encuentran la manera de hacerle cambiar de opinión a los diputados. Diputada, justamente menciona el tema del caso Libra. El martes está la interpelación que va a hacer su debut en una sesión ordinaria. Es una sesión ordinaria, no es especial, pero ya estuvo en la informativa con el jefe de gabinete. Ahora va a estar... No, ahora va a ser exclusiva, digamos, del tema. Pero en este caso... En ese caso vos tenés que saber que a lo mejor 15 minutos antes de que empiece se rompe la paridad esa de 14 a 14 y se cambia todo porque compran a los diputados, ¿me entendés? Pero eso va a ser el miércoles. Ahora yo le pregunto por lo del martes. El martes es la interpelación con los funcionarios. Claro, que tendrían que venir. Sí. Por supuesto, el ministro Caputo no va a venir, que nunca vino, no va a venir, no responde, no sabe, no contesta. Entonces tendría que ser el jefe de gabinete, Junio Libarona. Junio Libarona. Está el titular de la bolsa. De la bolsa y nada más. Claro. Eso es todo. Entonces, es lamentable que sea así, ¿viste? Porque lo quieren hacer o no lo quieren hacer. Ese es un tema. Eso, entonces, me interesa su postura en el menú de interpelaciones inicial. Usted todavía no formaba parte de la Cámara, pero... estaba en El País. Estabas acá, exactamente. En ese menú estaba la secretaria de Presidencia, Karina Milei, el vocero presidencial, Manuel Adorni, y entiendo que, bueno, hubo una negociación previa para terminar de sacar a estos dos del menú y ir directamente con... Caputo, con Cunio, con Francos y bueno, con Roberto Silva, que es el titular de la Comisión Nacional de Valores. ¿Cómo fue que se orquestó dejar afuera a estos dos personajes que sí están involucrados quizás en el escándalo Libra, pero se mantuvo al ministro de Economía que no tendría una relación con Libra, a pesar de que bueno, fue una de las figuras que más reclamó la oposición para que venga a dar explicaciones sobre otros temas, presupuesto, Fondo Monetario y demás? Claro, la verdad, no sé cómo fue, pero fue. Porque de verdad ellos sacaron del medio a Milei, sacaron del medio a Karina, que son los que están más involucrados con el tema y que tienen mayor responsabilidad y que la verdad que indigna si uno se tiene que poner a pensar la plata que jugaron en una acción que todo el mundo repudia. Bueno, no, ellos afuera ya. El ministro de Economía no viene, no vendrá, no sabe, no contesta y se fue a Estados Unidos a reunirse no sé con quién. Cada uno se fue. Y los demás se fueron a Roma. La delegación que se fue a Roma es exactamente la que tendría que haber pasado por acá quizás a la interpelación. Entonces, no se puede así. Eso es lo que indigna, ¿me entendés? No que se hayan ido a Roma, entre otras cosas, porque bueno. Pero sí que... No respondan a las necesidades urgentes que tiene la gente. La gente está mal. Yo no sé de dónde ellos sacan que la gente está bien y que entonces no pasa nada. Escúchame, todas las negociaciones salariales firman el 1%. ¿Qué haces con un salario que firmás el 1%? Nada. Y con el 3,7 que tienen de inflación, que no es cierto. Porque yo les digo siempre, no deben ir a la verdulería ni al súper. Pero los invito. Les hago un desafío, se los voy a hacer personalmente si estoy en la Cámara, ahí en el momento que se haga la interpelación. Les hago la invitación oficial de ir al súper y a la verdulería. Y a la carnicería no, porque ya es imposible, no se puede ni llegar cerca. Pero de verdad... Diputada, usted fue legisladora porteña, yo estaba... Dos veces. 2 veces, fue hasta la última vez hasta 2017. No, hasta el 2004. Estuve 2000, 2001, una época que fue maravillosa. 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, imagínate, guerra mundial. Bueno, pero se la pierde ahora para, bueno, la legislatura, que justo viene acá, cuando en la legislatura porteña próxima que viene va a haber todos pesos pesados porque el 18 de mayo... se va a definir en esta elección. O sea, ¿con qué expectativas tiene sobre este protagonismo que ha adquirido esta elección? No,
la verdad que el protagonismo es porque se presentaron 18 candidatos, 17, no sí. sé cuántos. Nosotros estamos con Vanina Biasi encabezando la izquierda y tratando de ubicarnos bien y ver si logramos poner algún... Legislador, sí. Sí, legislador, porque es de legisladores y hasta ahí. Claro, sí, sí. Ustedes renuevan, creo que uno. Uno. En esta, sí. Entonces, bueno, pero igual, de cualquier manera, me parece que es una situación global a la que vamos. Que no es que la legislatura podrá tener o no tener mayor presencia. No, vamos a una situación delicada, global, que van a tener que responder, porque yo creo que la gente va a empezar a salir, porque así como salen los jubilados y cada semana tienen acompañamiento de distintos sectores, además de la policía de Patricia, que viene y pide 56.000 millones para comprar armas, ropa, balas y aerosoles de esos que manda, que son terribles, esos aerosoles. Yo te digo que tengo muchos años de probar aerosoles de esos. Como estos, ningunos. Entonces, cuando vos ves esa situación y eso todo se agrava, ya pasan las elecciones un día o dos y después sale todo el mundo a reclamar. Entonces los trabajadores, y ellos son muy, muy desiguales. Fíjate que, por ejemplo, la empresa Granja Tres Arroyos, que está en conflicto y que vende pollos, que es lo que se consume. Bueno, ¿qué hacen? Tienen tanta libertad como para decir que van a salir, que van a despedir 100, que van a, ¿me entendés? Dicen que acuerdan con el gobierno en el ministerio, después terminan de salir y hacen lo que quieren. La gente hizo una movilización con toda la población en Entre Ríos, no sé si la vieron, pero bueno, están así, ¿me entendés? ¿Hasta cuándo la gente va a aguantar esta situación? Yo creo que lamentablemente tenemos una conducción sindical que es terrible. La CGT y la CTA y todos ellos le dan la vuelta y le buscan, sobre todo la CGT, ¿me entendés? Porque si tuviéramos una conducción sindical como la gente, ya el pueblo hubiese visto con quién salir y hubiese salido. Porque cuando vos vas a hablar con la gente, incluso los que lo votaron, te dicen que no está fácil llegar a fin de mes, que no está fácil terminar de resolver los problemas, empiezan las clases, todo es un tema. Y la salud y la educación es brutal, porque la salud, como se deja de pagar los planes especiales o las prepagas, todo no se pueden pagar, la gente ¿dónde se va? Al hospital público, y en el hospital público hay un desborde absoluto. Y en la educación otro tanto. Mirá, mañana van a parar los docentes de la zona del ¿cómo se llama? Del río, que son los docentes que tienen las escuelas adentro de las islas. Islas, sí. ¿Por qué? Porque no pueden contener más la violencia entre los pibes y de los padres con los docentes. ¿Eso de dónde sale? Sale del gobierno. Si el gobierno es el más violento de todos y dice todas las barbaridades que todos escuchamos, incluido el Papa, le dice de todo y después van todos ahí hipócritamente a saludar, es insoportable lo del tema de las posibilidades de los pibes en las escuelas. Entonces, nosotros creemos que eso tiene una dinámica. No la van a poder parar haciendo el verso. No creo. Incluso con una actitud, digamos, de la CGT que uno repudia. A propósito de esto que está mencionando sobre el rol de los sindicatos, hay un fuerte debate que está llevando la Unión Cívica Radical en conjunto con otros bloques que no necesariamente corresponden a los intereses del gobierno, pero que ponen el foco en recortar justamente, eliminar en realidad los aportes considerados solidarios para los sindicatos. Desde la izquierda, ¿qué posición tienen al respecto? No, yo creo que el aporte solidario a los sindicatos, por supuesto, está cuestionado porque tiene que ver con la respuesta que da el sindicato. Entonces, todos esos sectores, no es que los radicales lo hacen porque ven que no hay respuesta y entonces, no, olvídense. Ellos lo hacen porque le hacen la tarea al gobierno
en todos los rubros los radicales. Habrán visto desde todas las últimas votaciones, tienen una actitud de servilismo que es repudiable. O que hacen, que se hacen en el medio de los debates, te dicen sí, vamos a votar. Y después no votan, y después se van, y después todo eso. A mí me parece que es una falta de seriedad, una falta de coherencia, todo que la gente lo ve y se tiene que cuidar. Muy cortito, ¿qué proyectos trae para estos 8 meses que la van a tener como diputada? Mira, teníamos, la verdad, queríamos dar la pelea por la baja de la edad de imputabilidad. Chau, fue. Después tenemos otros que tienen que ver con sectores de educación, de escuelas que nos traen, que tienen situaciones desesperantes. Otros que tienen que ver con salud pública, que es muy importante. Ustedes saben que yo soy enfermera, así que no me la pueden venir a contar, porque la vivo hace tantos años, pero ahora es terrible la situación en los lugares de trabajo. Teníamos también una solidaridad con Navarro, el periodista al cual, creo yo, le pegaron, pero para arrancar. Porque me parece que el gobierno está muy nervioso y entonces, ¿cómo hacen a través de los trolls y de todos esos equipos? Empiezan a pegar. Y bueno, si empiezan a pegar, van a tener respuesta. Eso es lo que tienen que saber. No se la van a llevar de arriba, porque somos un pueblo que ha pasado la dictadura. ¿Entendés? Entonces ellos se creen que porque con las redes y con crearle a algunos periodistas, o amenazarlos, o tirarle gases, o hacer... Porque la verdad, viste, los periodistas parece que van a la guerra cuando salen a las marchas de los jubilados, con máscaras, con lentes, con todo, para poder pasar las agresiones que tienen. Bueno, no va eso. Eso no va y lo tiene que saber el gobierno, les va a durar poco. Bueno, el otro día veíamos también, para todos lados, también la vicepresidenta sufrió agresiones cuando fue el otro día en una ceremonia religiosa que estuvo, y, o sea, está claro, es que lo que pasa, la calle. Sí, claro. Pero está crispada incluso para la gente que anda por la calle sin tener vinculación, ¿me entendés? ¿No viste? Claro. Se matan en una frenada, no tenés que decirle nada porque sale el tipo loco y no va así. Pero eso, ¿de dónde viene? De arriba para abajo. Así viene. Si vos tenés un presidente que le dice al Papa que es un hijo de puta, y si después le dice que es el del diablo en la tierra, y le dice todas esas cosas, y le dice zurdos de mierda, nos dice a nosotros, bueno, una cantidad de agresiones gratuitas, porque la verdad que no le hicimos nada todavía. Si por las dudas hay alguno de ellos por ahí, tienen que saber que somos capaces de mucho más. Sí. Pero bueno, que no, ¿me entendés? No va. Eso se baja. Y cuando no se da la orden, hay sectores abajo que son marginales que la toman como una orden. Y después tiene consecuencias serias. Gracias, Vilma. No, gracias a ustedes. Bueno, el primer reportaje como diputada nacional. Sí, gracias. Bien. Gracias, diputada. Gracias, Daniela. Gracias, José. Llegamos al final de esta edición de Plenario. Bueno, mañana nos volvemos a encontrar a partir de las 15. Ahora los dejamos en compañía de los compañeros de Pasos Perdidos, Amanda Alma, Fernando Fraqueri. Hasta mañana.